Ahora vamos a hablar de las complicaciones de la vía intramuscular, que si bien es cierto son pocas, pero en su gran mayoría son ocasionadas básicamente por, por una mala asepsia del operador, es decir, del personal de salud que está haciendo el procedimiento, del personal de salud que está inyectando. Y vamos a ver por qué. La primera complicación es absceso. El absceso va a ser una colección de pus. Ya va a ser una colección de pus donde nosotros vamos a ver una zona inflamada, llena de pus, y está localizada básicamente en el sitio de inyección. Lo más frecuente que sucede esto es en el glúteo, porque normalmente a veces en el glúteo una persona no lo verifica bien, claro está, porque está en la parte posterior de nuestro cuerpo, no verifica bien y pues lamentablemente esa zona se infecta. Ojo, esto normalmente se da producto de un incorrecto lavado de manos, de una contaminación durante el procedimiento. Entonces, esto básicamente es responsabilidad del operador, es responsabilidad del personal de salud que aparezca esto. El tratamiento aquí, lamentablemente, va a ser que se drene con una hoja de bisturí y después antibiótico-terapia. Ahora vamos a hablar acerca del hematoma. Vamos a hablar por terminología médica. Oma y hema. Hema o hemo significa sangre. El sufijo oma significa tumor. Esto literalmente diría un tumor de sangre. Y sí, va a ser una zona inflamada que uno lo va a ver rojiza. Tal cual como cuando a alguien le dan un puñete en la cara y eso se inflama y se pone rojo, bueno, pues se le va a hacer un hematoma, producto de varias cosas. Puede ser que no se retiró correctamente la aguja y lesionamos un poquito algunos tejidos, rompemos un vaso sanguíneo, o lo que más frecuente pasa, que por ejemplo una persona no aspiró, en el glúteo sobre todo, porque si uno hace una buena aplicación en el músculo deltoides, ahí incluso la actualización menciona que ya no es necesario aspirar, pero sí en el músculo glúteo. ¿Por qué? Por las cantidades que estamos administrando y aparte porque el músculo glúteo está muchísimo más vascularizado que el músculo deltoides. Entonces, una persona inyecta y debe aspirar para comprobar que no haya chocado con un vaso sanguíneo. Si nosotros al aspirar vemos sangre, no deberíamos inyectar. Aquí vienen varios errores. Van a ver ustedes videos que dicen esto, que uno tiene que retirar, cambiar de plano y nuevamente ingresar, y eso ya no es correcto, no está bien, porque ese contenido que tiene sangre ahí está malogrando prácticamente el medicamento, porque va a ser una combinación de la sangre con el medicamento. Aparte, insertar en otro plano no va a ser la solución. Se tiene que retirar, cargar nuevamente y aplicar a 1 centímetro de radio alrededor, es decir, si la zona de punción fue aquí, nosotros tenemos 1 centímetro de radio alrededor para colocar aquí, 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 etcétera. Hay literaturas que dicen más, 2 centímetros, 3 centímetros, pero básicamente es una zona aledaña a la primera zona de punción. ¿Cómo ayudamos a bajar este hematoma? Bueno, recordemos que los hematomas se bajan haciendo vasoconstricción, porque estamos haciendo que los vasos sanguíneos disminuyan. Podemos aplicar frío, hielo, por ejemplo, envuelto en una tela, y después nosotros tenemos que dejarlo ahí durante 20 minutos. Pasados esos 20 minutos, nosotros vamos a ver que la hinchazón, la inflamación, va a disminuir considerablemente. La tercera complicación es la lesión de los nervios periféricos. Nosotros incidimos tanto en la colocación de un inyectable en una determinada zona, básicamente porque esa zona que nosotros determinamos, que nosotros indicamos, está libre de peligro, libre de lesionar un nervio, libre de lesionar algún vaso sanguíneo, básicamente. Ahora, ¿qué nervios podríamos nosotros dañar? Bueno, cuando hablamos del músculo deltoides, nosotros por esta parte posterior pasa el nervio radial, y si una persona está comenzando, de pronto no tuvo la suficiente práctica, no está seguro del procedimiento que va a hacer e inyecta por una zona incorrecta, por ejemplo,
puede lesionar ese nervio, originando ya sea mucho dolor o ya sea la inmovilidad permanente de ese miembro. Eso mismo puede pasar en el nervio ciático. El nervio ciático lo tenemos a ambos lados de los glúteos, normalmente se encuentra por los cuadrantes inferiores, y ese nervio ciático llega hasta los pies y viaja por el interior de la columna. ¿Cuál es el gran problema que hay aquí? Que si nosotros inyectamos y lesionamos ese nervio, nosotros vamos a originar nuevamente mucho dolor o la inamovilidad permanente, dejaríamos a esa persona con una cojera. Entonces, la importancia de verificar bien la zona de aplicación es muy importante. Por eso es que hay toda una previa con esto de la inyectoterapia, no solamente práctica, sino mucha parte teórica y anatómica para saber dónde vamos a inyectar. Recordemos algo que siempre menciono yo a las personas que les enseño. Todo nuestro cuerpo tiene tejido subcutáneo y tiene músculo. Todo nuestro cuerpo. Pero ¿por qué la vía intramuscular es solamente en esas 3 zonas? Básicamente se han elegido esas 3 zonas por diferentes razones. Una, porque son zonas que tienen mayor cantidad de músculo para poder absorber lo que es un fármaco. Tiene menor posibilidad de lesionar algún nervio importante, alguna arteria importante, pero en la zona de colocación que se indica. Si uno va a otra zona porque cree, ay no, acá está cerca, acá le puedo hacer, pues acá no, porque acá estoy mencionando que pasa por la parte posterior, el nervio radial, podríamos lesionarlo. Pero si uno inyecta en las zonas que se nos han indicado, son sitios muy seguros para practicar y colocar todos estos inyectables. Síncope. El síncope básicamente va a hacer que una persona, producto ya sea del fármaco o producto de los propios nervios de la aplicación del inyectable, pues una persona vaya al suelo inmediatamente. Esa persona se le aplica, o antes incluso ha pasado, antes de inyectarle a la persona, una persona se le dice, señor, ya se le explicó todo el procedimiento, por favor bájese un poquitito su pantalón, vas a inyectar y ¡fua! Se va al suelo. Es ahí que nosotros preferimos inyectar cuando es en el deltoides sentado a una persona, o si estamos hablando de que es en el glúteo, de preferencia que el paciente esté echado en decúbito dorsal. De esa manera nosotros prevenimos complicaciones como estos síncopes, donde el paciente se va a caer al suelo y el peligro más grande, pues que se golpee la cabeza, ¿no? Y que se lesione zonas de su cuerpo. Y de esa manera nosotros estamos evitando que se hagan lesiones peores. Aparte, muy importante la preparación psicológica. Si no has visto los videos anteriores, velo porque tengo un curso completo de inyectoterapia. Esto es una de las sesiones de las clases que estoy haciendo. Y tengo uno donde muestro todo el protocolo de inyectoterapia, que es lo que se debe realizar para evitar pues complicaciones como estas. La anafilaxia. El shock anafiláctico básicamente es una reacción alérgica severa al medicamento. Esto se da básicamente porque el paciente está haciendo una reacción muy grave, muy severa, porque el fármaco no es compatible con él. Entonces hay un aumento de la histamina en el cuerpo que a la persona en una reacción leve, como cualquiera, lo que haría pues es que una persona estornude, empieza a lagrimear, hay aumento de secreciones y hasta ahí. Pero en una persona con reacción grave lo que hace esa parte que se le inflama los ojos, se empiezan a edematizar, se inflama la lengua y se inflama la glotis. Parte grave de que se te inflame la lengua, no va a pasar aire a tus pulmones. Y esa es la parte severa porque al inflamarse no va a dejar que haya paso de aire y una persona podría morir. Afortunadamente existen muchos mecanismos para contrarrestar esta anafilaxia. Cuando estamos hablando de vacunas, existe un kit de ESAVI, vamos a poner aquí, un kit de ESAVI, que es un protocolo que ya se tiene preparado cuando sucedan este tipo de eventos. ESAVI significa evento supuestamente atribuido a la vacuna e inmunizaciones. Nosotros ya tenemos un protocolo determinado para hacer esto. Entonces,
Si es que nosotros estuviéramos también frente a un medicamento que el paciente es alérgico, pero no se dijo bien durante el proceso de entrevista médico-paciente, pues es nuestra responsabilidad como aplicador preguntar nuevamente al paciente. Y eso también lo repito en el protocolo de atención de inyectoterapia, que tienes que verlo de verdad porque va a ser de mucha ayuda para ti. Si una persona tiene anafilaxia, hay tratamiento, hay medicamentos para sacarlo de ese estado, así que no se preocupen. Normalmente se puede administrar adrenalina, se puede administrar noradrenalina o también epinefrina, ya sea vía intramuscular, vía subcutánea o vía endovenosa. Eso lo va a indicar el médico.